¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en Perfiles tenemos el gusto de tener al doctor José Corral. Es diputado provincial por Unidos, por Santa Fe. Fue 2 veces intendente de la ciudad de Santa Fe. Fue en aquellos tiempos, tiempo atrás, dirigente universitario también. Vamos a hablar de varios temas y sobre todo sobre el balance legislativo de este año, que fue muy intenso, desde las extraordinarias hasta casi el final de lo que es el periodo ordinario de sesiones, qué es lo que viene, bueno, las reformas que se han hecho, la reforma a la Corte Suprema de Justicia, bueno, varios temas que tienen que ver con la realidad de la provincia de Santa Fe. Enseguida con José Corral. ¿Qué tal, Aquiles? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo. ¿Bien? Gracias por la invitación. No, muy bien, un gusto. Bueno, ¿qué balance se hace de este año tan intenso? Bueno, un año de reformas. Sí. Yo creo que va a ser recordado como un año de cambios. Cambios que fueron un mandato de la ciudadanía a este equipo de gobierno que lidera Maximiliano Puyaro y que arrancó en diciembre del año pasado con leyes muy importantes vinculadas a seguridad, que era la principal demanda de la ciudadanía, especialmente en las grandes ciudades. Aprobamos la ley que permite que la provincia tumbe los búnker y los kioscos de droga, esto que se llama microtráfico, la emergencia en seguridad, una ley que permite controlar mejor la cárcel con esta figura de los presos de alto perfil, que cambia la manera de manejarse el servicio penitenciario, una reforma de la orgánica del servicio penitenciario, una ley de inteligencia. Mirá qué cantidad de leyes tan importantes que se aprobaron en el transcurso de 2 meses prácticamente, reformas al Código Procesal Penal para que los allanamientos sean más eficaces y darle más herramientas a la fuerza de seguridad. Rompimos algunos prejuicios, ¿no? Porque había una idea de que no se podían cambiar estas leyes. Y bueno, con valentía y también con mucho estudio, mucho trabajo en la legislatura, porque mejoramos las propuestas que venían del Ejecutivo, se aprobaron estas leyes que permitieron bajar la violencia, ¿no? O sea, hay resultados concretos unos meses después. Hablando de seguridad, se aprueba la llamada ley de ADN del delito, ¿no? Así es, estamos trabajando en la legislatura, esperamos que en este periodo de ordinarias se termine aprobando en las 2 cámaras. Una ley que yo impulsé, fue una propuesta de campaña también, es tomar la experiencia de 60 países en el mundo y de algunas provincias argentinas, como el caso de Mendoza, que bueno, trabajan con la tecnología del ADN para investigar los delitos. Eso permite esclarecer hechos que de otro modo no se puede hacerlo. Y bueno, permite también que haya menos impunidad, ¿no? Y que eventualmente incluso se libere algún inocente. Consiste en hacer un registro muy grande de ADN para todos los imputados, procesados, condenados, como se hacía antes con la huella dactilar, solo que ahora con un hisopo se toma una muestra de saliva y se tiene una cantidad de marcadores del ADN que permiten después, si hay un hecho que se produce de la escena del crimen, buscar una muestra y vincularlo con esa base de datos. Hablando de seguridad y justicia, ¿no? Está la reforma a los miembros de la Corte. Así es. ¿Es un conflicto de poderes lo que se planteó entre el Ejecutivo? ¿Hay que modernizar la justicia? ¿Cuál es tu criterio, no? Elevar el número a 7 y le da el límite a 75, ¿no? Así es. Bueno, entre las reformas que la ciudadanía encomendó a este gobierno está también reformar la justicia, hacerla más eficaz, más eficiente, más cercana al ciudadano, que rinda cuentas, ¿no? Que se sepa cuántos casos ha resuelto, cuántos expedientes sacó una cámara, un juzgado, que eso permita tener una evaluación de la ciudadanía del trabajo de la justicia, que no negamos que hay buenos empleados, hay muy buenos jueces y hay una institucionalidad a preservar en Santa Fe, pero bueno, hay que mejorar muchas cosas y hay que actualizar. Además, Guillermo, la Corte actual tiene de promedio 24 años de mandato. 24 años son 6 periodos de gobernador. Esos fueron designados en una época que ya quedó en el pasado. Es una época incluso, uno diría, lejana, ¿no? Porque incluso los gobernadores que propusieron esos pliegos, algunos no están más. Y bueno, el hecho de
tener un miembro más, además de lograr un número impar, que va a permitir resolver algunas cuestiones controversiales que a veces se empataba, como pasó con el descanso dominical, un tema muy importante para la vida de los santafesinos, lo terminó resolviendo un conjuez sorteado, ¿no? Bueno, además va a permitir la rotación. Ahora, y en este gobierno hace falta que tengamos una corte renovada. El número de 7 va a permitir esa rotación, pero lo va a permitir en el futuro también en otros gobiernos. ¿Y los que ya cumplieron 75, crees que tienen que dejar sus cargos o no? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es cumplir con las leyes y con la Constitución. Y en ningún lugar dice que los cargos de la justicia son vitalicios. La Constitución establece 75 años, que incluso en algún momento se discutió con aquel caso Fait, pero después el caso Schifrin estableció que esa cláusula era válida y que a los 75 años necesitan un nuevo nombramiento por 5 años más, de igual forma que fueron nombrados. Y la Constitución provincial dice 65. O sea que yo creo que cada uno de los ministros, nadie va a llevar a la provincia a una crisis institucional. Esto lo dijimos en la Cámara, cuando se discutió, no vamos a tirar a nadie por la ventana, Guillermo. Eso es un compromiso de institucionalidad del gobernador Puyaro y de todo el equipo de Unidos. Pero cada uno tiene que hacer un examen de conciencia y ver estas normas, incluso la que se ha aprobado ahora, que de los dos criterios, 65 o 75, tomamos el más prudente, el de 75 años, que es el que establece la doctrina de la Corte Nacional. Así que yo creo que esto tiene que generar una renovación en la Corte. ¿Podrían renovar después de 75 si tienen un nuevo acuerdo o no? Por 5 años, claro. Eso es lo que establece la ley y es lo que establece también la Constitución Nacional, ¿no? Y bueno, esperemos que también se ponga en línea y se actualice la Constitución Provincial, ¿no? Porque nuestra Constitución es de 62, los 65 años de aquel momento no son los 65 años de hoy, ¿no? Que han cambiado las edades, la expectativa de vida, la provincia es otra también. ¿Estás de acuerdo con que hay que modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe? Sí, soy autor de un proyecto incluso que presenté en el mes de mayo de este año, tomando antecedentes del propio partido al que pertenezco, la Unión Cívica Radical, y de otros autores. Y bueno, hay varios proyectos que estamos en estos días discutiendo. Ojalá que podamos lograr las mayorías. Nuestra Constitución provincial, igual que la Constitución Nacional, pide mayorías muy exigentes para reformarse, 2/3 de los miembros de ambas cámaras. Por eso tal vez no se ha logrado hasta ahora, pero creo que tenemos una oportunidad. Unidos tiene una mayoría de 2/3 en el Senado y casi 2/3 en diputados. Ojalá que podamos acordar primero dentro de Unidos y luego con otras fuerzas encontrar consensos amplios para reformar la Constitución. Quedó pendiente de la pregunta anterior acerca de las vacantes en la Corte. Digamos, creo que lo más delicado es el nombramiento del futuro cortesano, ¿no? En muchos países del mundo es una radiografía completa. Sí, claro. El perfil, el pensamiento, la actitud académica, etcétera, ¿no? Y tal cual. No nombramientos políticos, es decir, el gobierno no quiere una corte para el propio ejecutivo. Bueno, eso es lo que dicen desde la oposición, ¿no? Yo estoy convencido de que esa prerrogativa, esa facultad que tiene el gobernador de proponer a los ministros de la Corte va a ser ejercida con responsabilidad. La Constitución quiere que sea el gobernador el que proponga, luego la legislatura tiene que dar acuerdo. Y en el caso de la ley que aprobamos en la legislatura, establece un procedimiento adicional dentro de las facultades que tiene la legislatura, que es que las sesiones de la Comisión de Acuerdos, que formula preguntas y que hace una audiencia con cada uno o cada una de las candidatos, se haga público. Incluso que las personas o las organizaciones puedan enviar preguntas que los legisladores que integren la Comisión de Acuerdo van a formular, de manera que sea lo más transparente posible. Ya rige en Santa Fe un decreto igual que el decreto nacional que establece que el gobernador, previo a enviar el pliego, dice quiénes son las personas y hay un periodo para impugnaciones y sugerencias o incluso apoyos, ¿no? Luego el gobernador es quien decide qué nombres mandar
y la legislatura quien lo aprueba, pero esas instancias de discusión pública, de debate abierto, de exposición, yo creo que son muy sanas, ¿no? Porque, bueno, la ciudadanía va a ver y quienes nos toque votar el acuerdo, vamos a evaluar luego de un proceso público de exposición, digamos, de los candidatos que nos parece muy sano. Bueno, otro de los temas también del año tiene que ver con privilegios, entre comillas, o no. ¿Hay sectores públicos con privilegios en la provincia de Santa Fe, en tu criterio? Sin duda. ¿Sí? Y yo creo que hay que terminar, ese es otro mandato de la ciudadanía, Guillermo, de que nadie puede estar por encima de la ley, que, bueno, por ejemplo, en el acceso al empleo público, yo lo digo con la autoridad de que a mí me tocó llevarlo adelante. Desde mi época temprana de funcionario en la universidad, que hicimos concursos abiertos. Me acuerdo de un concurso administrativo que se anotaron más de 1000 personas para un puñado de cargos, ¿no? Porque además el Estado, que la Constitución dice que solo tiene que tomar a los empleados con el criterio de idoneidad, tiene la posibilidad de elegir entre los mejores, porque cuando uno pone un aviso, por pequeño que sea, en los medios o en las redes ahora de que se convoca para cargos en el Estado, es tanto el interés que hay que lo que corresponde es tomar a los mejores, ¿no? Y esto lo dice la Constitución, entonces cualquier convenio colectivo o disposición en contrario es inconstitucional y lo decimos con la autoridad de haberlo hecho también en el municipio cuando me tocó como secretario de gobierno primero que tenía función pública y luego como intendente. Siempre los ingresos fueron por concurso. Y además con perfiles, ¿no? Porque a veces para cierto perfil se necesita un técnico o un ingeniero o un contador, ¿no? Por ejemplo, los cargos hereditarios de la EPE, por ejemplo. Bueno, eso es inconstitucional y no hay... Yo tengo una larga trayectoria de haberlo denunciado. En el 2019 como candidato a gobernador dije hay que terminar con este privilegio. Bueno, el actual gobierno con mucha valentía lo está haciendo. Y hay que ser valiente, ¿no? Y tener coraje para... cortar porque por algún motivo se mantenía ese privilegio, porque evidentemente hay posibilidades de presión de los sindicatos, en el caso de la EPE son empresas monopólicas, uno no tiene otra opción que ser cliente de la EPE, sin embargo yo creo que eso le hace muy bien a la provincia, a las instituciones y a la propia empresa, que le da legitimidad y a los buenos trabajadores además de la empresa que los hay y son muchos y tenemos muy buenos técnicos y tenemos universidades como la tecnología que capacita gente para una tarea tan importante como la energía. Recordemos que la EPE en algún momento hasta generó energía y tenía proyectos para eso y participaba de proyectos internacionales. Ojalá que se pueda retomar esa idea de una empresa de excelencia, para lo cual hay que seleccionar a los mejores. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Enseguida seguimos con José Corral aquí en Perfiles. Bien, seguimos con José Corral, diputado provincial. Estábamos hablando en el bloque anterior de privilegios y una serie de reformas que sintetizan poner orden, estimo, interpreto, en algunos sectores de la docencia, por ejemplo, Así es. La energía y la justicia. Efectivamente, y recomponer la autoridad, Guillermo, porque yo creo que la demanda principal de los santafesinos, y lo más evidente era el tema de seguridad, era que impere la ley, que haya reglas claras, que se ejerza la autoridad. Por supuesto la más elemental, ¿no? De que mande el Estado en la calle y no los mafiosos, las bandas, los barra brava, que en la cárcel manden los narcos, bueno, hasta la autoridad en el aula, la autoridad en la escuela. En el aula tiene que ser el docente y en la escuela tiene que ser la directora. Y estaban un poco cambiadas las cosas, ¿no? Y yo creo que muchas medidas que se han tomado, fíjate que la primera decisión que toma el gobernador no es de seguridad, es de educación. Fue terminar con la no repitencia. Sí. Eso es devolverle al docente la facultad de evaluar y decir, no alcanzaste los objetivos. Por supuesto que eso no tiene que ser, como era en el pasado, una decisión punitoria y sancionadora. Tiene que ser pedagógica y educativa. Pero no está bueno que el siga, ¿no? Que dé lo mismo el que estudia que el que no, el que alcanzó los conocimientos que el que no,
porque decir que sí cuando alguien no sabe leer y escribir o comprender un texto es una estafa, ¿no? Por más que determinadas reformas puedan resultar antipáticas, como por ejemplo la ley previsional. Exactamente, siempre... ¿Se paga el costo político? ¿Es imprescindible o fue imprescindible? Sí, había que salvar la caja, porque dejar que todo siga era ir al colapso de la caja, el déficit era creciente exponencialmente y la provincia en algún momento no iba a poder hacerse cargo y además no era justo, porque los jubilados provinciales son un puñado, un porcentaje del total de los trabajadores, la mayoría de los cuales cobra de las jubilaciones nacionales, que no alcanzan ni al 50% de lo que gana un activo, y ni hablar las mínimas, que son jubilaciones que están debajo de la canasta básica. Y en Santa Fe se sigue pagando el 82% y las edades de jubilación son razonables, incluso algunas eran bajas porque se permitía esto de la compra, entre comillas, de año, que es una especie de fraude, ¿no? Porque se declaraban como autónomos durante unos años con unos pesos que ni siquiera venían a la provincia, iban al ANSES, se terminaban cambiando años de aporte que no eran reales por años de edad, con lo cual se jubilaban a lo mejor agentes con 52, 53 años en una edad en la que tiene que estar en plena actividad. Bueno, eso se terminó y se terminaron también algunos privilegios, porque cuando los derechos en un contexto de tanta escasez son montos tan altos, terminan siendo privilegios, ¿no? Y por eso se establecieron topes a las jubilaciones máximas, que son no solo las de las justicias, también en la EPE, en la legislatura, en el Tribunal de Cuentas, en algunos espacios de sueldos altos. Es gente que durante la vida activa ya tuvo un ingreso alto que le permitió resolver sus necesidades. Es lógico que tenga un tope en la jubilación y que haya esfuerzos crecientes de aporte y beneficios decrecientes en el momento de la jubilación. Eso es lo que dice la actual ley. Hablando de ANSES, bueno, un ANSES que le debe cerca de 800.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás viendo la relación nación-provincia de Santa Fe? Bueno, yo primero celebro que las cuentas se pongan sobre la mesa y se sinceren, ¿no? Pero lo que creo que aparece claramente es que Santa Fe es aportante neto a la nación, a través sobre todo de los derechos de exportación, de las retenciones, ¿no? El Estado Nacional, el principal producto de exportación que tiene el país, y Santa Fe es una provincia exportadora, exportamos el 20% de las exportaciones nacionales, y en el tema agropecuario más todavía. El Estado Nacional se lleva 1/3 de la facturación, ni siquiera 1/3 de la ganancia, porque no importa si ganó o perdió el campo, manotea 1/3 de lo que sale por los barcos, ¿no? Bueno, eso no vuelve ni siquiera en rutas. Y yo entiendo que no hay plata, pero a nosotros nos siguen sacando. Entonces, yo creo que en el mediano plazo hay que recomponer esto y además no es justo que la nación pague las jubilaciones de las provincias que transfirieron las cajas y a las provincias que no transferimos las cajas no nos den un peso. Yo entiendo que Nación lo ha dicho, los montos de las jubilaciones los ponen los santafesinos, pero esa diferencia entre lo que está poniendo en otras provincias y lo que no pone en las cajas no transferidas como la nuestra, debería venir a resolver parte del déficit que sigue teniendo la caja previsional. Y como ciudadano capitalino, ¿no? Se conoció, bueno, ya la resolución de la privatización de la llamada hidrovía, ¿no? Pero aparentemente la capital queda afuera. Bueno, hemos peleado y hay una promesa del Gobierno Nacional, primero de establecer una cláusula que cuando el puerto de Santa Fe se traslada al cauce principal, se drague por lo menos a 28 pies, y hay un compromiso también de dragar por lo menos a 20 pies para que los actuales barcos que entran, porque no es verdad que el puerto de Santa Fe no tiene ninguna actividad. Hay un barco petrolero que ingresa por lo menos una vez por semana. De la YEL. Y yo me encargué de preguntar cuántos camiones implicaba ese barco. Un barco completo de la YEL son 200 camiones. O sea que si no pudiera entrar porque se deja de dragar, eso significaría más camiones en las rutas y desalentar la posibilidad de que nuestro puerto también sea un puerto de container y no solo barcacero. Eso es desconocer la historia.
Santa Fe se construyó en torno al puerto y fue el primer puerto preciso. Claro, cuando las embarcaciones se fueron agrandando y ahora tenemos estos Panamax y Super Panamax, necesitamos un calado mayor y ya no es útil el ingreso al actual puerto, por eso es un proyecto de todos los santafesinos el traslado al cauce principal del puerto, para lo cual hay que resolver el acceso vial, ¿no? Hablando de Santa Fe, 2 veces intendente, pediste que se suspenda la subasta de bienes nacionales ferroviarios, tanto en la Belgrano como en Guadalupe. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con las normativas locales, que se suspenda hasta tanto se reconozca, porque, Guillermo, la posibilidad de hacer o no un loteo, sí, de que sea espacio verde o no, de edificar un piso o 25, de que las parcelas tengan tal o cual tamaño, es una atribución municipal. Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, si el Estado Nacional, y esto es lo que decimos en nuestro planteo en la legislatura que fue aprobado como comunicación al Gobierno Nacional, si el Estado Nacional vende lotes en las canchitas, como le decimos a aquellos terrenos de vialidad nacional en Guadalupe, está estafando, no se va a poder escriturar, porque ahí no está permitido un loteo porque es espacio verde. Entonces, lo primero que tiene que hacer Nación es respetar las normas locales. Pero, si quiere que alguna norma local cambie, debería establecer un diálogo, como lo hicimos con el gobierno de Macri en su momento, con las manzanas que están aledañas a la estación Belgrano. Hicimos un convenio, pero Nación en aquel momento estaba dispuesta a respetar el plan que tuviera la ciudad, ¿no? Estamos discutiendo en estos días también con el intendente Poletti, nosotros estamos para ayudar, y el Consejo Municipal ha generado una comisión que nos parece muy valiosa. ¿Es absolutamente soberana la ciudad de Santa Fe para la decisión que pueda tomar el Gobierno Nacional sobre sus bienes o sus tierras? Porque así es. ¿Qué inversor va a subastar o comprar en subasta un espacio verde? Nadie. Absolutamente, pero además tenemos buenos ejemplos. Te voy a dar 2 casos. En los terrenos frente al Parque Federal, que están esas torres de Procrear, incluso unas torres que hizo una empresa privada con otra modalidad, según el gobierno, algunos la inversión la hizo el Estado, en otras la hicieron los privados. El Estado Nacional quería hacer unas casitas bajas de unas 2 plantas y estaban desaprovechando un terreno frente a un parque de 22 hectáreas con todos los servicios, cercanía con las universidades, etcétera. Entonces nosotros dijimos, no le vamos a autorizar ninguna construcción que no esté de acuerdo al plan, que establecía altura mínima en este caso, de 32 metros, o sea, 36 metros, si no me equivoco, eran 11 pisos mínimo, porque lo que queríamos es que el Estado Nacional, que era el dueño de esos terrenos, los aproveche mejor. Bueno, en aquel momento, ANSES, que tenía los fondos para hacerlo, aceptó el planteo de la ciudad, era el gobierno de Cristina Kirchner, viajamos a Buenos Aires, le llevamos los planos, le dijimos cómo estaba permitido construir, hicieron esas torres que ahora centenares de familias disfrutan, porque es una buena construcción y con esa tipología de torres que permite que pase el aire y el sol, etcétera. Bueno, lo mismo hicimos en los terrenos sobre Alem que vendió el gobierno de Macri con el código urbano de la ciudad de Santa Fe. Y se construyeron, o sea, una torre donde está pintado Messi. Esa es producto de esta operatoria, digamos, y tantas otras que se irán construyendo en el futuro, ¿no? Pero yo lo que creo es que la ciudad es la que tiene que definir qué tipo de construcciones quiere, porque, bueno, todo tiene que estar en el marco de un plan. Después hay que brindar servicios, después tenemos problemas con las cloacas, con la energía, con el transporte, sí, etcétera, con todos los servicios que hay que prestar. Claro, exactamente. Bueno, hay un montón de temas, ¿no? Pero deslizamos el tema que se viene, que es la reforma de la Constitución de la provincia. Se viene intentando hace varios gobiernos, ¿no? Y siempre fue medianamente un escollo la reelección del gobernador. ¿Crees que puede ser un escollo? ¿Puede ser reelecto el gobernador de la provincia? Yo creo que hay que plantearlo con mucha claridad y eso va a facilitar las cosas. Yo creo que el gobernador de Santa Fe, como el presidente, como los intendentes, como la gran mayoría de los gobernadores, tiene que tener la posibilidad de 2 periodos y luego un intervalo. Eso hay que establecerlo en la Constitución. Por supuesto que
aquella Constitución le daba un mandato, pero le daba mayoría en la Cámara de Diputados, designación ficta de jueces. Era otro tiempo, Guillermo, era un tiempo en el que los gobernadores no completaban su mandato, ni siquiera uno. Sí. Recordemos, Silvestre Bey, Tesio. Mayorías y minorías en la legislatura tenían que ver con gobernabilidad frente a los golpes militares. Exactamente. Entonces, los tiempos han cambiado y yo creo que, claro, si le vamos a dar la posibilidad de 2 periodos al gobernador, también hay que equilibrar con una legislatura que no tenga una mayoría automática en una Cámara y otros equilibrios, digamos, pero eso lo estamos discutiendo en la legislatura. Hay discusiones incluso con la oposición y yo creo que hay que poner el tema arriba de la mesa, porque a lo mejor fue un escollo porque se pensaba que en lo único que se pretendía cambiar era en esto, y es un tema más. Claro. Pero hay otros que son también muy importantes, por ejemplo, la duración de los mandatos de los presidentes comunales. Sí. Cada 2 años tienen elecciones y en las localidades chicas que hay que cuidar, que hay que mantener y que tienen que tener una buena gestión, se la pasan de elecciones, ¿no? Entre otros cambios que hay que hacer. En la Constitución no está la palabra ambiente, por ejemplo, porque bueno, tiene 62 años. José, muchas gracias. Al contrario, quedaron muchos temas pendientes, pero vamos a seguir charlando. Vamos a tener oportunidad. Bien, muchas gracias. José Corral pasó con nosotros. Bueno, gracias Rodri, gracias Jessy, Erika, muy amables por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.